Ir empezando para no atrasarnos. Bien, el tema del día de hoy es tocar el tema de enfermedad pulmonar intersticial, ¿no es cierto? Esta trae consigo una serie de, vamos a cerrar la ventana esta. ¿Cuántos alumnos hay? Veremos, correcto. Bien, como les decía, el tema de hoy es la enfermedad pulmonar intersticial, una de las patologías muy frecuentes, a veces no identificada, y que a la larga pues va a traer consecuencias de dependencia de oxígeno. Y si no es así, muchos pacientes ya diagnosticados deberían pasar por el trasplante pulmonar. Básicamente vas a tocar la definición, los conceptos radiológicos, tanto la etiología como la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico, sus complicaciones y el tratamiento. Hay un concepto claro que tiene que ver con las afecciones clínicas, radiológicas y funcionales. Muchas de ellas son similares. Que afectan ¿qué cosa? El alveolo e el intersticio, que afectan pequeñas vías respiratorias y que afecta la vasculatura pulmonar. En otras palabras, si ustedes recuerdan dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que es entre el alveolo y el capilar que lo envuelve, esa unión se llena o se forman septos fibróticos que impiden el intercambio gaseoso. Si esto es afectado, el paciente comienza a tener disnea, retención de CO2, no hay un intercambio gaseoso y como consecuencia el daño fibrótico propio del pulmón. Hay un montón de causas, 35% es posible identificar el agente causal. El grupo que no identificamos causa se llama agente idiopático. En el mundo, en Estados Unidos, la Unión Europea, los casos son 76 por 100.000, 74 casos por 100.000 en el norte, en USA, pero en sí podemos decir que es una enfermedad que o no fue diagnosticada o no nos dimos cuenta, pero que existe, existe. Aquí en el país tenemos una tendencia al aumento, será por el tipo de trabajo, porque también tiene un tema genético, o finalmente a veces son confundidas con la sarcoidosis, entre otras, o las que les comentaba hace un rato, por el tipo de fenotipo, ¿no? Los fibrosantes progresivos. El concepto radiológico tiene que ver con identificar, obviamente esto lo hace la práctica, pero si ustedes se dan cuenta, vamos teniendo conceptos radiológicos de qué cosa es un atrapamiento aéreo, qué cosa es una distorsión de la arquitectura, qué es un signo del septo en rosario y qué cosa es bronquiectasias varicosas. Cada uno de ellos tiene obviamente una interpretación que nosotros, los que ustedes, los estudiantes y nosotros que tenemos el día a día, tenemos que ir reconociendo las imágenes para que radiológicamente nos oriente a tener un concepto claro de lo que es un EPIT o enfermedad intersticial. Conceptos radiológicos, las bronquiectasias con fibrosis, por ejemplo, el patrón de Crazy-Paving, ¿no es cierto? Las proteinosis alveolares, por ejemplo. El vidrio deslustrado, que lo vimos muy, muy frecuente en COVID, quien tuvo la oportunidad de ver casos de COVID por curiosidad, ustedes eran mucho más jóvenes cuando vino el COVID, estaban pues prácticamente encerrados en sus domicilios y lo que se veía aquí en el hospital Rebagliati eran muchos de estos patrones vidrio deslustrados, típicos, ¿no? De un patrón intersticial, donde ya comenzó a haber un daño por parte del virus. Finalmente, cuando ya llega a la etapa final de nuestro paciente con fibrosis, se panaliza, por eso se llama panal de abeja. Estos son patrones radiológicos. Repito, acordarse que existen fibrosis con bronquiectasias, fibrosis con patrón de crazy paving, que es ese empedrado que suele formarse en el pulmón, típico de la proteinosis alveolar, el vidrio deslustrado, esta imagen, ¿no es cierto? El vidrio pavonado y finalmente el panal de abejas.
Otro concepto radiológico es que existe un engrosamiento interlobulillar, ¿correcto? Existe una línea fibrótica subpleural, suelen tener unión a estas líneas subpleurales. Y finalmente, bronquiectasias de tracción. Es otra de las características que envuelve a los patrones radiológicos de un EPI. Quien revisa o diagnostica un EPI radiológicamente es porque tiene claramente identificado los patrones radiológicos. Hay una revisión sobre la etiología. Ustedes pueden ver, es inmensa las causas, ¿correcto? Pero hay que ser realista. En nuestro país, que es lo que vemos el día a día en la consulta regular, hay mucha gente, todavía médicos generales, en las postas médicas, que todo lo que ven patrón intersticial creen que es fibrosis. No necesariamente. Todo lo que ven bronquiectasias creen que es fibrosis. Y no es lo correcto. Entonces, tienen que tener claro que hay razones fundamentales. Uno, hay que partir de aquellas enfermedades donde el paciente esté expuesto a algún factor de riesgo, el tipo de trabajo. Gente que trabaja, por decir, crianza de aves, el antígeno aviario. Gente que trabaja en centros mineros, el polvo de mineral. Gente que trabaja en los madereros, el polvo de la madera. O gente que está expuesta a químicos, ¿no? Que trabajan con oro, con plata, estos disolventes químicos en estas empresas donde se trabaja con mucho agente químico sin protección, muchos de ellos van a generar este tipo de enfermedad. En el día a día nos llega a la consulta pacientes pintores de autos, por ejemplo, que en forma informal tienen su taller y años, 20, 25 años pintando autos. Y cuando le preguntamos, ¿y usted usa un protector? No, simplemente pinta. Está que se inhala el thinner, que es el componente básico y todos los químicos que trae esta pintura. Años de años inhalando, obviamente se daña el pulmón y termina siendo una enfermedad intersticial o fibrosis pulmonar. Entonces, la etiología, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene un montón de aristas, desde las enfermedades autoinmunes, algunas drogas o fármacos, la inflamación granulomatosa o la idiopática. Es verdad que vemos muchos casos de idiopáticos, no hay causa aparente, pero sí hay que tomar en cuenta la herencia, es decir, tenemos padres, abuelos, tíos o hermanos que han tenido diagnóstico de fibrosis, probablemente por herencia se herede. No de todos los hermanos, pero uno pudiera tener fibrosis pulmonar. La fisiopatología, básicamente hay que entender que es el aumento de la rigidez del tejido pulmonar, disminución del intercambio gaseoso, hipoxemia e hipoxia tisular, muerte celular. Este es el resumen de lo que es la fisiopatología. Ustedes ven ahí el alveolo, ven que alrededor del alveolo está el capilar sanguíneo, el que lleva el oxígeno y el CO2 le transmite el CO2. Revisen un poco esas gráficas que veían en fisiología y claramente ese intersticio, esa separación que hay entre el alveolo y el capilar, ahí ocurre todo esto. Se comienza a ver una rigidez del tejido pulmonar, producto de la disminución del intercambio gaseoso, producto o como consecuencia una hipoxemia e hipoxia tisular, muerte del tejido. El cuadro clínico empieza porque el paciente les llega, sea la consulta o sea la emergencia, por una disnea de esfuerzo. Hacía sus actividades normales y gradualmente va perdiendo eh, esa vitalidad, esa fuerza de seguir caminando, trabajando, y comienza a decir, doctor, y comenzaba a cansar. Primero a pequeños, luego a medianos y luego, o al revés, grandes, medianos y pequeños esfuerzos. Suele haber, y acuérdense, una tos, les pongo tos seca, pero el término médico es tos no productiva. El paciente del doctor les va a decir, me canso y he comenzado a tener tos seca no productiva, no bota flemas. Ah, y de repente noto que mis labios o que noto que las uñas de mis manos se comienzan a poner violáceas, cianóticas. Comienzo a agitarme o a respirar rápido y hay los ruidos velcro, es decir, aquel sonido o la fricción que cuando uno hace sobre el cabello, esa sensación, ese ruido es el que se siente a la ocultación. Y otra cosa importante, revisen las manos, el hipocratismo digital.
o dedos en palillo de tambor, ¿correcto? Poco frecuentes las hemoptisis, melanoptisis o dolor torácico. En la anamnesis es importante pedir la edad, identificar el sexo. 20 a 40 semanas suele ocurrir la sarcoidosis, la histiocytosis, el linfangioleiomyomatosis, el LAM. Son raras, hemos tenido aquí en el hospital, pero muy al año serán pues un par de casos y eso, ¿no? El 50% tiene que ver con la fibrosis pulmonar idiopática. Se ha visto que las mujeres suelen tener LAM y suelen tener estas enfermedades de sarcoidosis o histiocytosis X. Los antecedentes familiares le decían, ¿no? La microlitiasis alveolar, poco frecuente, es un empedrado rápido del pulmón que como consecuencia los lleva a una fibrosis pulmonar. La esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, entre otras. El tabaco, si bien es cierto, no condiciona que lo va a llevar a la fibrosis, pero es un factor de riesgo. Finalmente, la historia ocupacional, ya les decía hace un rato, la neumoconiosis en los mineros, el uso de algunos fármacos, la miodarona sobre todo, estos ciclofosfamida, por ejemplo. Pacientes, alguna vez les va a tocar pacientes con cáncer de mama que han sido mastectomizados, han recibido quimioterapia y parte de la terapia es la radioterapia. Paciente que al ser irradiado quema pues también parte del tejido donde estuvo la glándula mamaria, queman esa zona del tórax donde está el pulmón y entonces vamos a tener una fibrosis actínica. No necesariamente fibrosis pulmonar, pero sí es un patrón intersticial fibrótico, ¿correcto? Las afectaciones sistémicas, ya les decía, ¿no? Suelen haber teopaquias en los dedos en palillos de tambor. Son pacientes que suelen tener, en algunos casos, una respiración jadeante porque se están agitando y es característico cuando llegan a la consulta. Son pacientes que tienen dificultad para pronunciar palabras, obviamente en un estado bastante avanzado, es que es la única manera que llegan. Antes dicen, no, he subido de peso, no, estoy cansado, no, es la edad, pero no es eso. Cuando llegan con nosotros, sea la emergencia o sea el consultorio, es porque posiblemente ya está muy avanzada su enfermedad. Bien, estos son los rasgos clínicos que vamos a detectar. Le ponen sobre una mesa las manitos y pueden detectar claramente la acropaquia. Miren ustedes qué claro se puede ver los deditos en palillo de tambor. Acropaquias, los crepitantes típicos a la ocultación, la cianosis periférica propios, en este caso de pacientes con EPI. Preguntas hasta acá, jóvenes. A ver, nuestro delegado de Rebeliati, Anthony, ¿me escucha? ¿Está en clase? Anthony, ¿cómo está el delegado? ¿Está Renato? Sí, doctor, sí, A sí, ver, no está está en sala. Renato. Muy bien, Renato. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. ¿Alguien más de los alumnos que esté presente hasta aquí para ir avanzando? ¿Está claro o solo han puesto la laptop a Sí, escuchar? claro, doctor. ¿Está claro? Bien. Sigamos. Las pruebas de laboratorio. Es verdad que hay que pedir una serie de pruebas, ¿correcto? Sobre todo los anticuerpos asociados a enfermedades del tejido conectivo, es fundamental. Aquí en nuestro país, por ejemplo, una de las causas frecuentes es pacientes que cursan, por ejemplo, con artritis reumatoidea, pacientes que cursan con esclerodermia, pacientes que cursan, algunos con lupus avanzado, suelen tener un pulmón reumatoideo, típico de un patrón intersticial. Entonces, nosotros, o la vasculitis, ¿no? En algunos casos tenemos que pedir todo este set de exámenes, anticuerpos antinucleares, ANA, anti-RNA, porque de alguna manera nos van a ayudar a discernir si se trata de una fibrosis por un problema del colágeno o un problema sistémico, ¿no? O idiopático. Las pruebas de función pulmonar. Lo básico para empezar un estudio es la espirometría,
pre y post broncodilatadora. Luego tenemos la plestimografía, que es básico en este tipo de examen. La plestimografía y la capacidad de difusión de CO2. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dar pronóstico. Si yo tengo una espirometría, un patrón ventilatorio restrictivo, moderado, con toda la clínica que nos está trayendo el paciente, más una imagen que nos dice que hay patrón intersticial, el diagnóstico está hecho, ¿no? Un EPIT con tendencia a hacer fibrosis pulmonar. Entonces yo tengo que pedir estos exámenes de base. Y también parte del screen es el test de marcha de 6 minutos. Con estos 4 exámenes nosotros tenemos una idea clara y confirmamos nuestros diagnósticos, ¿correcto? Entonces yo preguntaría, ¿cuál es la manera de diagnosticar EPIT? A través de la radiología, a través de las pruebas invasivas y a través de pruebas funcionales. De la radiología, ya lo dijimos, una radiografía de tórax basal, pero la que nos va a dar el diagnóstico definitivo es la tomografía axial, ¿no? De alta resolución. Dentro de las invasivas, bueno, utilizo el broncoscopio para hacer un lavado bronquiolo alveolar y finalmente la biopsia pulmonar. Luego, nosotros en las alteraciones radiográficas del tórax de enfermedades pulmonares tenemos que ir describiendo las alteraciones que vimos en las primeras gráficas, ¿no es cierto? Todos esos septos engrosados, algunas veces bronquiectasias, patrón intersticial, difuso, bilateral. Y estas, en este cuadro, mencionan las enfermedades que están acorde con estos tipos de patrones. Tenemos que hacer lavados broncoalveolares. La finalidad es justamente obtener muestras a través de un lavado de células, a través de la citometría de flujo. Entonces ahí nos van a dar pues qué serie tienen de células, las cuales nos va a pedir clasificar y dar pronóstico. Dentro de las diferenciales tenemos que considerar las bronquiectasias, las neumonías, una linfangitis carcinomatosa. Muchas veces se parece que está incrementado el intersticio y simplemente difiere pues de lo que es una fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? En infiltrados pulmonares y inmunosuprimidos, la hemorragia pulmonar difusa, la neumonía lipoidea o la TB miliar, ¿no? Tienen patrones intersticiales todos estos, pero la diferencia está en las características de las imágenes. Es importante el diagnóstico de un ecocardiograma. Pregunto a todo el auditorio, los que están presentes, a ver, uno de ustedes, que siempre pregunto en el examen porque me van a pedir preguntas, ¿cuál es la utilidad de solicitar a un paciente con fibrosis pulmonar un ecocardiograma? ¿Qué estoy buscando con el ecocardiograma? A ver, cualquiera de los alumnos, identifíquese para saber con quién hablo. Sin miedo, pues chicos, conversen. Nadie. Sería buscar Excelente. hipertensión pulmonar. Ah, muy bien. Ahí la doctorita ya está pensando en la primera complicación que suele haber, la hipertensión pulmonar. Y ahí se los estoy poniendo, está cantado, ¿no? Porque son pacientes que con el tiempo, y es una enfermedad crónica, tenemos que comenzar a darle terapia porque hacen hipertensión pulmonar, aumenta las presiones de las pulmonares. Esto porque como tenemos un rígido pulmón que ya no permite intercambio, obviamente en vía retrógrada las fuerzas aumentan, las presiones aumentan y suele haber un incremento de las presiones de la arteria pulmonar. Obviamente se complica pues con insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Una insuficiencia respiratoria. El cáncer de pulmón no es que dé fibrosis pulmonar o al revés, pero se ha visto que en algún patrón por los quimioterápicos pudiera llevarlo a la fibrosis pulmonar. Entonces tenemos diagnósticos de la enfermedad intersticial difusa fibrosante progresiva. Tenemos que va cayendo, declinando su capacidad vital forzada, primero al 10, luego declina 5 al 10 y va empeorando conforme avanza la enfermedad.
Ese es un parámetro a través de una espirometría de ver cómo va nuestro paciente. El tratamiento, ahí viene el tema. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros pacientes con un tratamiento? Si hemos hecho todo lo que nos han pedido, entonces acá tiene que entrar a una discusión multidisciplinaria, porque lo que le vamos a dar, hay que ser claros con el paciente, no lo va a curar. No es que toma esto y con esto te curas, falso. Lo que va a hacer es retener la enfermedad de lo progresiva que iba, con la finalidad, si es que tiene un seguro social, intentar la posibilidad de un trasplante. Entonces, estos antifibrosantes que han aparecido no curan, ¿correcto? Frenan, retienen, enlentecen el proceso propio de la enfermedad de la fibrosis. Esa es su función. ¿Alguien de ustedes, de los presentes, se acuerda cuáles son los fármacos que se utilizan actualmente aquí en el país para fibrosis pulmonar? A ver, cualquiera de ustedes. Nadie. A ver, chicos, vamos. ¿Ya llegó el delegado, Anthony? Sí, doctor. Ah, llegó Anthony. Dije, ya ves, ya tenía 2 puntos menos mañana. A ver, ¿algún alcance sobre lo que he preguntado? ¿Algún fármaco que conozcan para fibrosis pulmonar que hay en el Perú? ¿Ah? Y si no, lo están importando para traer. ¿Recuerdas? Nadie todavía. A ver. Bueno, ahí se los voy a poner. Existen dos fármacos, correcto, que va a depender la biopsia, que va a depender del lavado broncoalveolar, va a depender de la función pulmonar, del tipo de tomografía y del dato clínico, ¿no? Y todo esto nos induce a tener en cuenta, no es que se lo voy a recetar, porque va a sopesar riesgo-beneficio. Una cosa es darle a un paciente de 40 años que debuta con todo este proceso y que a la larga, viendo su proyección de vida, pues va a llegar a la fibrosis, pero por lo menos mejor preparado, ¿no? Es decir, no va a llegar a un estado terminal donde ya no tenga chance. Entonces existen dos fármacos, el nintedanib y la perferidona. Estos dos fármacos hoy en día son utilizados para frenar la enfermedad, no para curarla, frenarla, enlentecerla. Entonces, ojo con ese dato. Pregunta de examen siempre. Fármacos que se recomiendan para cuadros de fibrosis pulmonar. Los siguientes, A, B, C, todos, ninguno. Y bueno, acá tenemos ya una regla mnemotécnica clarísima de un cuadro de New England, donde prácticamente nos orienta cómo vamos a manejar nuestros pacientes. Revisen esta literatura. Le decía a sus compañeros temprano, y cuando uno tiene que exponer, siempre tiene que poner de dónde ha leído, ¿no? Para refrendarnos. Entonces, el concepto de las alteraciones pulmonares intersticiales tiene que ver con la presencia de un hallazgo en la TEN, en la tomografía, que son potencialmente compatibles con enfermedad pulmonar intersticial en pacientes sin sospecha previa a esta enfermedad. Entonces, claramente podemos ver que existen algunas pautas que nos pueden orientar a que tiene o no tiene EPIT, que es el término correcto. Y si este EPIT, digamos, se puede complicar y nos va a llevar a temas más serios de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el origen con todos los exámenes que hemos pedido y luego tentativamente ver cuándo es lo más conveniente para estos pacientes. Acá pueden ver algunas anormalidades de patrones intersticiales. Todavía en este caso pues está iniciando, ¿no? El paciente, casi, casi es imperceptible. La figura A casi, casi no notamos, ¿no? En el B ya se insinúa un vela- velado propio, ¿no? En vidrio esmerilado. Y acá finalmente ya comienzan a aparecer los tractos, ¿sí? Tractos fibróticos.
Todo eso lo une en el tiempo y sale el diagnóstico. La importancia tiene que ver con que identificamos tempranamente qué patologías están ligadas o pudieran estar ligadas al EPI. Hay patologías que tienen que ver mucho con fibrosis, pero también depende qué tipo de afección ha cursado el paciente, ¿no? Digamos que es un paciente, como hemos tenido recientemente hace 5 años, COVID. Por eso hoy en día es curioso, hemos tenido COVID, hemos tenido una pandemia y nadie pregunta, pues veo yo las historias clínicas y nadie pregunta antecedentes de COVID. COVID es reciente. Y justamente en neumología, COVID nos está dejando al tiempo, no en todos, al tiempo, a los que les dio hasta 2 o 3 veces, entre el 20 y 25 COVID, está dejando patrones intersticiales que no lo tenían más jóvenes. Entonces, en estos muchachos o muchachas jóvenes que dice, doctor, no sé, yo hacía deporte y ahora me siento cansado, cansada. Ah, interesante. Pero aparte de eso, ¿trabaja en otra cosa? Sí, ya, digamos que pudiera tener relación. Pero de repente le decimos, ¿y usted tuvo COVID? Sí, doctor, 2 veces. Estuve hospitalizado en tal sitio y cuánto tiempo. Ah, muy bien. ¿Usó ventilador? Sí, me pusieron unos 3, 4 días a estabilizar. Es decir, es gente que ha estado cursando con un trauma que le ha dejado en su organismo, que no lo ha identificado, pero que ahora ya de adulto comienza a tener molestias. Entonces, cuidado con eso. El abordaje básicamente tiene que ser que una vez yo definido mi sospecha, tengo que proceder a hacer una broncoscopia. Y dentro de la broncoscopia está el lavado bronquiolo-alveolar y finalmente está la biopsia. Hoy en día han aparecido nuevas metodologías de obtención de muestras. Ustedes habrán escuchado, lo podrán revisar, las criobiopsias. Las criobiopsias es un sistema de abordaje de tomar la muestra en frío. Crea como pequeños copos de hielo sobre el tejido pulmonar y esto se puede por arranque sacar y ahí obtenemos muestras. Es lo último que estamos usando, por lo menos aquí en el hospital. Un poco de fisiopatología, los patrones radiológicos que les mencioné hace un rato. Entonces aquí esto lo he querido traer a colación, esto está en el The Lancet. Es antiguo, pero es interesante porque estas imágenes, si ustedes se las graban, son aquellas que van a encontrar en una placa original. Entonces son opacidades lineales y reticulares, patrones radiológicos que deben tener en cuenta para hacer su diagnóstico radiológico, tomográfico de fibrosis pulmonar. Opacidad reticular, engrosamiento del septum, otra vez opacidad reticular. Miren cómo avanza la enfermedad, lo vimos anterior, el mismo paciente en el tiempo, cómo va cambiando, y ahora se está panalizando, ¿no? Es clarísimo el daño del septo interlobular y la tendencia a la panalización. Sigue el aumento interlobular. Y entonces nosotros tenemos que ir descartando algunas patologías, ¿no? Yo tengo esta sospecha, pero ¿qué más no puede tener mi paciente? Hay pacientes que no tienen, digamos, mm, no transmiten exactamente sus síntomas y a veces se las enmascaran, ¿no? Entonces acá ustedes, yo le decía al grupo en la mañana, doctor, pero el paciente no me colabora. Es que es la habilidad del médico de obtener de obtener información, ¿no? En palabras simples que nos entiendan nuestros pacientes, poder obtener información que nos sirva de forma muy valiosa para llegar a nuestros diagnósticos. Y luego buscamos toda la lista de patologías que pudiera tener nuestro paciente. Una opacidad reticular, miren ustedes cómo se panaliza, característico de la fibrosis pulmonar. Ustedes en la página web ponen, ¿no?, patrones intersticiales en radiología y ahí van a tener todo esto.
Lo que también llamamos panal de abeja, ¿no? Se panaliza. Obviamente el pronóstico es mucho más reservado, porque ya prácticamente no hay parénquima, ya no hay intercambio gaseoso. Y estoy seguro, al llegar a esa etapa, el paciente ya está oxígeno dependiente. Más patrones, miren ustedes el patrón intersticial usual. Va siempre, y ese es otro dato, va siempre de abajo arriba. Una fibrosis no va de arriba abajo, es al revés, de abajo hacia arriba. Bilateral. Nos ayuda a diferenciar con neumonía intersticial no específica, ¿no? Por el tipo de patrón reticular, por las opacidades in vitro deslustrado, la distorsión de la arquitectura pulmonar. En la exploración funcional, ya les decía, es importante el elemento básico establecer diagnóstico. Generalmente en la espirometría voy a encontrar un patrón restrictivo, cuando tiene mezclado con bronquiectasias mixto. Controlo la respuesta al tratamiento, claro, o sea, si yo estoy empezando o decido dar un tratamiento con estos antifibrosantes, tendré que tener controles periódicos, ¿no? Es decir, cada 6 meses, cada año, y ver cómo va su patrón, si ha mejorado o empeorado, tanto en lo funcional como en lo radiológico. Me decía, patrón restrictivo. En algunos, patrón obstructivo. La pleximografía es la capacidad pulmonar que nos va a medir y los diferentes volúmenes pulmonares disminuidos. O la difusión de monóxido, siempre disminuida. Los gases arteriales tienen su utilidad porque nos va a servir si el paciente retiene CO2, ¿correcto? O ya está en hipoxemia, menos de 60. Comentario final. Las enfermedades intersticiales se encuentran en el momento en un punto álgido de investigación científica, es decir, seguimos, digo seguimos porque los que estamos en la rama médica estamos siempre al pendiente de qué cosa nueva hay en los congresos, porque de ahí salen los nuevos fármacos. Al momento mantenemos lo mismo, ¿no? El producto antifibrosante perferidona o el producto nintedanib, ¿correcto? Drogas diversas se encuentran en estudio para estas enfermedades. Por ahí hay una línea de estudio de tal vez utilizar algunos productos biológicos. Quién sabe, en algunos años tengamos ya eso por acá. Los tratamientos que actualmente disponemos están cambiando el histórico mal pronóstico de esta enfermedad, lo que les decía, ¿no? Nintedanib y perferidona. Y probablemente en los próximos años tendremos varias opciones de terapias solas o combinadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Jóvenes, hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Nadie? Miren que de acá salen las preguntas, ¿ah? Anthony, ¿alguna pregunta? ¿Tu grupo? A ver, los de Revaliati que están rotando. No, doctor. Bien, entonces voy a pasarle las preguntas al coordinador, al doctor Carrasco, para que comience a hacer ya el banco de preguntas para el examen final. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos despidiéndonos. Última ronda, preguntas o terminamos. A ver, preguntas, jóvenes.